Estamos en este segundo día de charlas webinar del Instituto Metropolitano de Patrimonio. La temática es sobre suelos negros, las transformaciones del paisaje de origen antrópico en los ecosistemas de bosque húmedo y de bosque nublado. El día de hoy tenemos la presencia de Andrés Mosquera y Carola Castañera. Y vamos a iniciar con la charla de Carola. Carola es licenciada en Arqueología de la Universidad de la República Oriental de Uruguay y doctora de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en geoarqueología, paleoecología de los paisajes naturales y geoculturales de las tierras bajas de la cuenca del Río de la Plata. Actualmente desarrolla sus investigaciones como investigadora independiente del CONICET Argentina y conforma el equipo de investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de Buenos Aires y de la División de Mineralogía, Petrología y Sedimentología del Museo de la Plata como investigadora adscripta. Su conferencia a ser presentada el día de hoy referirá al resultado de las investigaciones geoarqueológicas vinculadas a la presencia de estructuras monticulares antrópicas generalmente reconocidas como cerritos en el delta superior del río Paraná, Argentina. Y nuestro segundo panelista, Andrés Mosquera, es arqueólogo del IMP, antropólogo con mención en arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en estudios socioambientales de la Flaxo. Su experiencia es en proyectos de investigación arqueológica en diferentes regiones del país. Su interés es el análisis espacial en arqueología, iconografía prehispánica y el estudio de procesos culturales desde una perspectiva simbólica, histórica y ecológica. Antes de iniciar, por favor, quiero recordarles a las personas que nos acompañan que en la parte inferior podemos hacer cualquier pregunta a nuestros conferencistas y al final se efectuarán las mismas para que ellos les respondan. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En principio, quiero agradecer al Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, especialmente a Ángelo y a Andrés y a Mariano Bonomo, que me puso en contacto tanto con Ángelo y Andrés, que fueron quienes me convidaron para dar esta conferencia. Por supuesto que también a Iván, a Paola y Valeria, que están haciendo el esfuerzo técnico de llevar esto adelante. Como les comentaba en la presentación, como se comentaba en la presentación, yo voy a presentar lo que es una síntesis, espero que sea cortita, no quiero pasarme, de los resultados de las investigaciones que desde el año 2008 desarrollamos en el delta superior del río Paraná, a partir de mi integración al equipo dirigido por Gustavo Politis y Mariano Bonomo, para trabajar en la temática de las construcciones monticulares en tierra en el delta superior del Paraná. Entonces, en un principio, los voy a invitar a pasear conmigo en el delta, a transportarnos un poco a la historia de cómo se forma este paisaje del delta, cuáles son sus características, para poder comprender entonces cuáles fueron las estrategias humanas para la ocupación de este espacio, que estamos en la temática de zonas tropicales templadas, básicamente tanto la biodiversidad faunística, florística, tropical, alcanza su extremo más austral en algunos casos, en esta zona de los humedales del delta del Paraná. Les voy a compartir entonces una presentación.
Hoy probamos si funcionaba. A ver qué puede estar pasando. Ahí está, listo, aquí estamos. Aquí estamos, esta es la zona deltaica. Un delta se forma por las acumulaciones sedimentarias, o sea, por el transporte en suspensión de los materiales que por alta cuenca, el delta se forma así, el delta del río Paraná, que es la porción inferior del desarrollo del río Paraná como tal, y su desembocadura es el estuario del río de la Plata, se conforma a partir de la sedimentación, el transporte de sedimentos y de materiales. Hemos visto transporte de grandes porciones como de islotes que vienen bajando desde lo que son los principales cursos hídricos que conforman la cuenca del río de la Plata, como son el río Paraguay, el Alto, Paraná mismo, el río Pilcomayo, el Bermejo, y también recibe aportes del río Uruguay, del río Gualeguay. Entonces, ¿cómo se forma un delta? Cuando a partir de este transporte, imaginen que viene bajando, se pierde competencia, entonces los ríos tienden a dejar esa carga que venían por esa pérdida de competencia, no pueden transportarla más, y se empiezan a conformar estas porciones territoriales a las que también hay que agregarle lo que viene de transporte de vegetación, que también va a contribuir a esta construcción de la superficie deltaica. Pero además tenemos que tener en cuenta que la historia geológica del delta está en íntima relación con los niveles transgresivos y regresivos del mar, que obviamente tiene su consecuencia con lo que va a ser el ciclo de ingresiones y transgresiones a partir del estuario del río de la Plata. Entonces, como vemos, a partir del último, tenemos los eventos, la gran transgresión holocénica fue hace 7.500 a 6.000 años atrás, entonces como vemos aquí no tenemos porción territorial para ocupar, nuestra área de estudio se estaría localizando aquí, ¿no? Aquí estamos en el delta superior, delta medio y delta inferior, ahora después les cuento por qué se divide en esas tres zonas. Entonces, es recién a partir de que empieza la regresión marina que se empieza a acumular sedimentación, ¿no? Y se empieza entonces a conformar espacios plausibles de ocupación humana. Es recién a partir de, con posterioridad a los 4.000 años AP, que es la situación, digamos, en la que estaría conformado el paisaje actual del delta. Obviamente que toda esta diferenciación en la modificación de la generación de este paisaje deltaico ha generado ecotonos y unidades de paisaje diferentes por su propia evolución en su historia geológica y además por su posición en el globo diferencial, estructural tectónica diferente, etc., se crean diferentes unidades de paisaje, y entonces la zona deltaica es un ambiente de muchísima biodiversidad, de una riqueza de biodiversidad muy alta, dado que justamente reúne dentro de estos paisajes tropicales y de los humedales la conjunción de fauna y flora tropical, pero a la vez también de lo que viene a ser el ambiente pampeano, chaqueño, etc. Voy a ir rápido con esto. Esto se puede rastrear en la literatura que se va citando, en los trabajos de Cavalotto, de Codiñotto, que hablan sobre la evolución del delta. Entonces, como les contaba anteriormente, generalmente el delta se divide en estos tres sectores, básicamente porque en el delta superior vamos a tener más bien unidades ecológicas relacionadas al bosque fluvial mixto, en tanto que en el delta medio vamos a tener mayoritariamente comunidades asociadas a las praderas, al pajonal y al bosque, y en el delta inferior lo que es la selva en galería y Monte Blanco paranaense. Entonces esto a la vez implica también, ¿no?, que en una pequeña porción territorial
tengamos esta confluencia de diferentes ecosistemas y por eso su diversidad. Y hay un aspecto fundamental en cuanto a la posición geográfica del delta. Es una de las zonas de alta vulnerabilidad hidrometeorológica. Esto quiere decir que es una zona, justamente por esta gran influencia de los cursos fluviales que hablábamos, Pilcomayo, Bermejo, Paraguay, etc., susceptible de sufrir inundaciones, y además por su posición también iba a implicar incidencias en la energía de las mareas, los vientos también. Entonces, fíjense en este cuadro cuáles son estos riesgos meteorológicos a los cuales está afectada el área deltaica. Entonces, en este sentido, y queriendo un poco ir ahora ya a la parte arqueológica, debemos pensar cuáles fueron las estrategias humanas para ocupar estos espacios de alta vulnerabilidad. O sea, cuál fue la respuesta y cuáles fueron las estrategias teniendo en cuenta esta variabilidad de fases de aguas altas y fases de aguas bajas. Y entonces, un poco en este seminario de tierras bajas es pensar un poco esto, ¿no? O sea, cuáles son las estrategias para ocupar estas áreas sometidas a estrés hidrológico. Desde la arqueología regional reconocemos para las tierras bajas asociadas a la dinámica de los cursos fluviales, estas áreas en las que suelen sufrir anegamiento e inundaciones, en la zona de los humedales, etc., la presencia de estructuras monticulares en tierra, que realmente tienen una representación en el registro arqueológico regional muy amplio, se distribuyen, aquí tenemos, en Venezuela, en Ecuador, bueno, en Brasil. Precisamente en la cuenca del Río de la Plata, que va a ser, aquí está la zona deltaica, en la cuenca del Río de la Plata tenemos concentraciones de estructuras monticulares, tanto en la zona del sur de Brasil, como en el este y noroeste de Uruguay, y en el delta del río Paraná. Estas estructuras, en algunos casos, sobre todo en el este y noreste de Uruguay, así como también en el sur de Brasil, suelen presentarse en agrupaciones, o a veces también de solo dos estructuras, y con diferentes alturas, pudiendo llegar a alcanzar, en el caso, por ejemplo, del este de Uruguay, estructuras que pueden alcanzar hasta los 6 metros, y concentraciones, por ejemplo, en el noroeste de Uruguay, de hasta 70 estructuras monticulares. Panorama diferente tenemos en la zona deltaica, que generalmente el patrón que tenemos son estructuras monticulares aisladas o en conjunto de 2 y 3 estructuras, como es el caso de Los Tres Cerros, una de las localidades que desde el 2008 ha sido nuestro caballito de batalla como símbolo de las construcciones monticulares en el delta del río Paraná, en el delta superior del río Paraná. Esto era un poco lo que les decía, a partir de las investigaciones desarrolladas tanto por la doctora Capdepont como por Camila Gianotti, podemos ver la existencia de una variabilidad morfológica en cuanto a esto, ¿no? La diversidad de formas y de concentración de las estructuras. También reconocer, y tempranamente los pioneros de la arqueología regional, tanto de Uruguay como también del Paraná, de Argentina, han reconocido que al interior de estas estructuras se encuentran vestigios materiales que hablan tanto de la cotidianeidad y de la explotación de diferentes recursos naturales para el consumo, para la producción de alimentos, y también de
materiales que pueden tener alguna otra asignación más allá de lo funcional cotidiano, quizás participando de aspectos simbólicos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos morteros, coquitos para piedras de moler para los coquitos de las palmeras de Butiá, en el caso del este de Uruguay son muy significativos, vasijas cerámicas, restos arqueofaunísticos con marcas que son contundentes para su atribución a que son de procesamiento antrópico. Y también la presencia, en algunos casos y casi mayoritariamente, de inhumaciones al interior de las estructuras. Estas inhumaciones se han reconocido tanto en los cerritos del este de Uruguay, como también nosotros aquí en el delta superior del río Paraná, y también fueron tempranamente ubicadas por los pioneros de la arqueología argentina. En este caso aquí es una imagen de las investigaciones desarrolladas en la Sierra de San Miguel, dirigidas por Cabrera. Aquí es una imagen, un dibujo de la planta de la zona de inhumación que tenemos en la estructura del ETC1 de la localidad de Los Tres Cerros, que les decía que era nuestro caballito emblema. Entonces, tempranamente empezó la discusión entre cuál era el origen de estas estructuras, y ahora vamos a ver un poco, porque en zonas en que hay dinámica fluvial, tenemos la generación de geoformas naturales elevadas, del tipo albardones, cordones medanosos, espiras de meandro, y poder diferenciar cuándo son ocupaciones en estas geoformas elevadas y cuándo estamos frente a ocupaciones antrópicas construidas. Hay en algunos casos, como este que estamos presentando en la imagen que está acá arriba, está bastante claro. No va a ser tan claro en nuestra área y ahora vamos a ver por qué. Pero lo que sí, el registro material y las inhumaciones halladas tempranamente pusieron en discusión hasta en la propia denominación la funcionalidad de estas estructuras, ¿no? Si eran túmulos, el túmulo como sepulcro, o cerritos, aterros como por su morfología, y esa discusión nos va a traer hacia la funcionalidad, pero también hacia el origen de las estructuras monticulares. Como les decía, nuestra área, el delta superior, la zona deltaica del Paraná en general, tiene muchas geoformas naturales elevadas. Y los cerritos que hemos identificado no tienen esa gran expresión morfológica como los que se encuentran en el este y en el noreste de Uruguay. Entonces, se generó la discusión a fines del siglo XIX, y es una discusión que hasta aún hoy la podemos rastrear en cuanto a cuándo estamos frente a un cerro construido o a una ocupación en una geoforma elevada. No es ridícula la discusión, nos ha llevado mucho esfuerzo poder detectar entonces las señales antrópicas para poder insertar a la arqueología del delta superior del Paraná en lo que es la arqueología de cerritos en la región, en la cuenca del Río de la Plata, y a la vez participar de la expresión arqueológica que tienen las construcciones tumulares en tierra en sí, en las tierras bajas sudamericanas. Entonces, para ello, apelamos justamente a la geoarqueología. Tenemos un problema arqueológico que es, bueno, detectar entonces la señal antrópica en el origen de las estructuras monticulares. La geoarqueología trabaja en principio en 3 escalas: en la escala regional, en la escala local y en la microescala de análisis. Para la escala regional, entonces, lo primero que revisamos es el comprender cuál es la geología, la historia geológica del área,
y además cuáles son los caracteres que nos conectan directamente con esa historia geológica. En ese sentido, y como veíamos que justamente los depósitos aluviales que van a conformar a estas geoformas del origen que quiera, van un poco a revelar su identidad a partir de su conformación sedimentológica. Entonces, justamente lo que hacemos es estudiar cuál es la composición mineralógica de los sustratos. Bueno, entonces aquí vemos que a partir del Barrenos, este compañero Eduardo Polinaire, empezamos a hacer sondeos para justamente reconocer las propiedades minerales, la composición mineral de los sedimentos superficiales y subsuperficiales del área, para después tener elementos comparativos con los sedimentos de nuestras secuencias monticulares, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el río Pilcomayo aporta esmectita, el Bermejo, hilita, esmectita, clorita, que estas serían como las señales genéticas en la fracción argilo-mineral, el Alto Paraná, hilita, esmectita, en menor cantidad clorita, carbolita. Entonces, nuestra zona del delta tendría que ser receptora de toda esta argilomineralogía. A escala local, la siguiente escala, lo que hicimos fue establecer perforaciones próximas a donde estaban emplazadas las estructuras monticulares para reconocer su historia geológica y también la composición de los sustratos que sustentan a estas estructuras, encontrándonos en muchos casos con el desarrollo de ambientes límnicos sepultados por depósitos aluviales, que nos van a hablar esto, ¿no? De la historia geológica de la localidad, pero que además nos va a permitir reconocer las diferencias respecto a la composición de los sedimentos procedentes de las estructuras monticulares respecto a los horizontes superficiales y subsuperficiales que se desarrollan asociados a estos. A escala de sitio, por supuesto, el análisis, vamos haciendo un zoom, ¿no? El análisis de las secuencias estratigráficas de los sitios monticulares, y en los que empezamos a apreciar, además de las diferencias de argilominerales que vimos anteriormente, diferencias también en la composición textural, o sea, en esta composición de los sedimentos. Y, por supuesto, también a nivel estratigráfico y de simple percepción, en lo que son las complejidades de estratigrafías, en las que hay una participación antrópica, a diferencia de cuando tenemos el desarrollo natural de horizontes. Y súper a microescala, poder a la vez, entonces, dar respuesta a esa complejidad y llevar a cabo estudios de micromorfología, para precisar además, tener en cuenta bien cuáles son los caracteres que diferencian esta complejidad de superposición de lentes, por ejemplo, de tierra quemada, de lentes de partículas carbonosas, concentraciones de carbones, etc. Y eso poder atarlo entonces con cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo dentro de las estructuras, y además seguir avanzando en el reconocimiento de los procesos y de las estrategias que permitieron la acreción de estas estructuras. La geoarqueología define suelos antropogénicos y suelos antrópicos. Antropogénico, entonces, van a ser aquellos en que existe una intencionalidad cuando alteramos los sedimentos para construir, a diferencia de los antrópicos, que vendrían a ser el resultado per se de estar ocupando en un lugar. Y las estructuras monticulares que teníamos de referencia para otras regiones de la cuenca del Río de la Plata van básicamente a definir a los cerritos como de construcciones antrópicas. Entonces nosotros
deberíamos esperar encontrarnos con horizontes antropogénicos, en donde hay una intencionalidad constructiva, donde hay una ingeniería constructiva, no solo para darle forma y acreción a la estructura, sino para que ésta además se mantenga en el paisaje, porque está llamada a cumplir diferentes funciones. Aquí entonces esta es una filmina que participa de las clases que se dan en los cursos que hace el grupo latinoamericano de geoarqueología, en el que nosotros justamente lo que queremos ver es que si los cerritos que nosotros tenemos en el delta superior del Paraná están constituidos por depósitos antropogénicos, cómo son considerados, por ejemplo, las tierras pretas, o sea, que veíamos ayer de Eduardo Gómez Neves, en esta transformación de las tierras con fines productivos y fines constructivos. Entonces eso, avanzamos en cuáles son la identidad colorimétrica de los sedimentos que estamos analizando, su identidad textural, su identidad composicional en todas sus fracciones, su identidad mineral y su identidad biocomposicional, además de otros análisis que tradicionalmente se hacen a partir de la geoquímica, que son los porcentajes de materia orgánica, valores de pH, fósforo, y por supuesto también la obtención de cronologías radiocarbónicas. Bueno, como les contaba anteriormente, entonces nosotros lo que vimos es que ciertamente habían diferencias composicionales en los sedimentos constitutivos de las estructuras monticulares que estábamos analizando respecto a los sedimentos superficiales y subsuperficiales asociados a los mismos. Y esto nos llevó a plantear entonces, y que ya se lo había planteado a Meguino en su obra de 1880-1881, que posiblemente algunos de estos sedimentos utilizados para la construcción monticular no fueran siquiera sacados de la inmediata localidad, sino que podrían tener un origen alóctono, irse a buscar a otras zonas donde esta influencia de esto Pilcomayo, Paraguay, fuera menor y tuviera sedimentos que en este caso, por ejemplo, no tuvieran esmetita. Y esto es como lógico pensarlo porque lo que hay es una búsqueda de los fangos más óptimos para la construcción, aspecto que también se puede seguir en la industria cerámica, ¿no? Vamos a buscar los fangos más óptimos para construir y para generar, por ejemplo, la cerámica. Entonces posiblemente también es la misma opción constructiva que se tomó en cuenta para elevar los cerritos en este concepto de una ingeniería perdurable, ¿no? O sea, tanto esfuerzo para elevar, para diseñar una zona de ocupación, debía perseverar a efectos de hacer la vida más sencilla. Como les decía entonces, teníamos estas diferencias sedimentológicas en sí, en su granulometría, en su composición mineralógica. Los de la zona de la superficie generalmente responden a estos a fangos por esta propiedad de ser depósitos aluviales, mientras que en las secuencias monticulares básicamente lo que teníamos como textura son fango arenosos, gravillosos, porque acá participa también mucho la adición de los fragmentos de tierra quemada, material orgánico que se va a usar como cohesivo, y la cerámica partida. Pensemos, y en esto en una analogía actual, cuando metemos en una mezcladora, sea para hacer un piso, para levantar una pared, lo que echamos en una mezcladora, o como le dicen aquí en Argentina, al trompito, ¿no? Que ponemos grava, arena y cemento. Bueno, en nuestro caso, la grava estaría compuesta por los fragmentos de cerámica, también otras adiciones de tierra quemada, nódulos de tierra quemada,
la arena, fango, etcétera, que es lo que podrían haber ido a buscar, pero también obtener en algunos otros casos de los sedimentos superficiales y superficiales asociados, y el cemento es la materia orgánica, ¿no? Que al justamente degradarse va a llenar estos intersticios porosos y consolidar el material, o sea, le va a dar estructura. Y esto es lo que vemos. Aquí tenemos, como vemos dentro de la misma población granulométrica, o sea, dentro de la misma fracción, las diferencias. Esto es en sedimentos naturales, que va a responder a tener la mineralogía que habíamos visto anteriormente, cuarzo, feldespato, plagioclasia, que son esto que viene aportado de toda la alta cuenca, digamos, en tanto que los sedimentos antrópicos en su composición de las arenas se va a constituir también de esto, ¿no? Fragmentos de carbón, cerámica, huesos, escamas de pescado, material malacológico. Entonces, encontramos también diferencias en las composiciones clásticas y bioclásticas entre los sedimentos de una planicie con respecto a lo que estamos viendo en las estructuras monticulares. También tenemos diferencias biocomposicionales en cuanto a lo que tiene del material biosilicio, por ejemplo, fitolitos, diatomeas, en esas espículas de esponja, que no solo nos van a referir a los lugares posiblemente a los que se fueron a buscar los sedimentos, que podrían ser lugares en los que la extracción de los fangos fuera más sencillo, y en eso tenemos que pensar en lugares húmedos. Entonces las concentraciones de diatomeas, de espículas de esponja, nos están derivando a ello, y a la vez a esas diferenciaciones composicionales tenemos que sumarle también lo que son los morfotipos fitolíticos que están asociados a maíz, cucurbita, poroto, lo que formaba parte de los recursos vegetales de interés cultural, ¿no? Entonces, nuevamente, también obtuvimos diferencias microbiocomposicionales. Por otra parte, los estudios microestratigráficos también nos llevaron a inferir actividades de mantenimiento de las estructuras, pero también de acondicionamiento de espacios, de la generación de fuegos, a veces también posibles de haber sido llevados a cabo para mantener el estado sanitario de las superficies de ocupación, y que se integran, ¿no?, a esta complejidad que presentan las secuencias estratigráficas de las estructuras monticulares, que nos van a referir entonces al desarrollo de múltiples actividades en estas estructuras, de habitación, de mantenimiento. Bueno, básicamente se resumen aquí las diferencias minerales, texturales, biocomposicionales, estratigráficas. Entonces, los cerritos están constituidos, esta es una de las conclusiones a las que llegamos, con fangos que fueron especialmente seleccionados y modificados para acrecionar y dar solidez estructural a las estructuras. Entonces, constituyendo una sucesión de sedimentos antropogénicos, porque hubo intencionalidad en la modificación de estos sedimentos. Y estratos antrópicos también en estas superficies de ocupación que van a reflejar el desarrollo puntual de actividades, de diferentes tipos de actividades durante el proceso acrecional de la estructura, pero también durante su habitabilidad. En eso también, este es un trabajo desarrollado con Florencia Mari del Laboratorio de Carbono 14 del LATIR de La Plata. Vimos una buena correlación de los fechados obtenidos a partir de la materia orgánica del sedimento de las estructuras monticulares. Entonces,
es posible esto, ¿no? Relacionar, hacer una asociación muestra-evento, que esta adición de materia orgánica entonces nos está hablando del tiempo en el que estas estructuras fueron construidas y en las cuales la adición de materia orgánica fue intencional, a diferencia muchas veces de lo que vemos cuando datamos, por ejemplo, materia orgánica de un suelo, de un paleosuelo, que tenemos que hablar de tiempo de residencia media, ¿no? El tiempo en el que pudo demorarse el desarrollo de este suelo, entonces vamos a tener, depende de la latitud, de la zona climática donde estemos, más o menos 200 o 2000 años. No, aquí tenemos una buena correlación entre las dataciones obtenidas por carbón vegetal, valvas, huesos, etc. Entonces, esto también nos alivianó muchísimo la tarea porque en algunos casos es difícil conseguir carbón para datar, entonces buenamente podemos apelar a datar la materia orgánica del sedimento. En este sentido, entonces, terminológicamente, proponemos considerar que en las secuencias, en el estudio de las secuencias monticulares, podemos definir un sistema de depositación natural, que va a ser en el que se apoyan estas estructuras monticulares, o sea, estos suelos naturales, superficiales y subsuperficiales, que van a tener continuidad a lo largo de la planicie o de la geoforma en donde se estén elevadas, y por otra parte, un sistema de depositación antrópica, ¿no? Que es constituida por estos depósitos modificados intencionalmente para su construcción y a la vez también en los cuales se adicionan las actividades cotidianas o quizás eventuales también desarrolladas al interior de las estructuras. En este sentido, conjuntamente con Eduardo Apolinare, construimos este modelo de evolución yendo a partir de estas lentes de tierra quemada, de lentes de concentraciones de carbón, etcétera, a proponer y poder mapear estos diferentes lugares de concentración de actividades o de desarrollos de pisos en los lugares, digamos, como centrales de las estructuras monticulares que estábamos estudiando. ¿Sí? Entonces no siempre hay un comportamiento parejo, hay hay momentos en los que tienen una mayor o menor expresión, estas lentes que nos refieren a diferentes tipos de actividades, y nos permite entonces a la vez poder un poco jugar de, bueno, esto, ¿no? ¿Cuántas personas podrían estar ocupando estas estructuras? Y bueno, ahí comenzamos un poco a jugar con los datos etnográficos, bueno, qué superficie para el desarrollo de actividades cotidianas necesita una familia, 2 familias, 3 familias, y cómo se va comportando nuestros desarrollos de piso de las estructuras para ver cuántas personas pudieron haber participado, no solo en la construcción, sino en la habitabilidad de las mismas. Entonces, lo que le decía, a partir de esto, entonces podemos reafirmar y meter claramente a la arqueología deltaica en la discusión respecto y aportar a la arqueología regional respecto a la variabilidad tanto en el origen y función de las estructuras monticulares. Al respecto, por ejemplo, esto, ¿no? Estos son modelos generales que se habían propuesto de aprovisionamiento de los materiales constructivos para las estructuras, que básicamente respondían a la localidad del entorno, un entorno inmediato con estas zonas de préstamos que conforman negativos, entonces se pueden vincular a los eventos acrecionales, o por ejemplo este modelo propuesto por Braco et al. En el 2000, en el que habría un barrido de los horizontes superficiales a conformar las estructuras monticulares, propuesto con un compañero, con un colega, un geólogo uruguayo, en el año 2000, que veíamos que habían participado sedimentos de las diferentes unidades de paisaje dentro de la zona de bañado de los indios,
y nuestro aporte a partir de las investigaciones realizadas en la localidad de Los Tres Cerros, en las que podemos inferir aportes distales en el aprovisionamiento de sedimentos. Y para ello, entonces, pudo haber participado las canoas, ¿no? Porque estos son pueblos que tienen un manejo de la red hidrográfica amplia. Justamente en ese sentido, acá está un trabajo desarrollado por dos compañeros, Eduardo Ponelaire y Laura Basturre, con respecto a esta asociación de los cerritos con los lugares preponderantes de manejo de la red fluvial. Entonces en los cerritos ellos encuentran una buena correlación en que los cerritos más grandes o las localidades con mayor concentración de estructuras, estoy hablando de 2, 3 estructuras, en el delta superior del río Paraná y en el delta del Paraná, se correlaciona bien con el control hidrológico del área. Entonces es evidente que la participación canoera en las actividades debió tener un lugar central en la vida de los cerriteros, término que tomo prestado de los compañeros brasileros, Meireles y Miliera, de estos constructores y habitantes de los cerritos de la zona del delta. También nos permitió, entonces, dentro de la arqueología regional, avanzar en comprender el proceso de expansión regional del fenómeno constructivo, ¿no? Aquí tenemos unas dataciones, la suma de dataciones obtenidas, hoy en día ya hay mucho más, para la zona del delta del Paraná, y a la vez poder asociarlo con los eventos climáticos modelizados para la región. Otro aspecto es aportar al reconocimiento de la trayectoria de vida que tuvieron las estructuras. Este es un trabajo desarrollado con Canela Castro, en lo que vimos en que hay una diferencia cronológica en el momento en que las estructuras son reclamadas como lugares de inhumación. Son posteriores, por lo cual entonces la funcionalidad dada a estas estructuras también va variando y se resignifican a lo largo de su historia. Este es un modelo que generamos con Andrés Gascue, Noelia Bartolotto y Hugo Inda, para comprender un poco la variabilidad en la diferenciación del patrón de asentamiento regional. Lo que hicimos fue mapear los que están aquí, son asentamientos en albardones, reconocidos para la zona, en la margen oriental del río Uruguay, y mapear la presencia de cerritos en el delta, y también algunos reconocidos para Uruguay, en la margen del río Uruguay, y jugar con las inundaciones, ¿no? O sea, anualmente y solo por entrada del río Uruguay, 3 metros de altura, puede llegar a crecer, se producen inundaciones de 3 metros de altura anualmente, de 9 metros cada 10 años, y mayores a 10 metros cada 50 años. O sea que lo que podríamos decir, el trayecto de vida de una persona que habitó el delta en tiempos prehispánicos, el registro de que estas zonas son inundables y muy inundables estuvo presente. Quería... bueno. A ver si funciona. Oh, bueno. Iba a mostrarles cómo en diferentes eventos de crecida va, ahí va, empieza a crecer. Y una cosa interesante que vimos a partir de la generación de este modelo, que a pesar de todo, de esta vulnerabilidad hidrológica que estamos mapeando aquí, la zona de concentración de los cerritos en el delta superior está bastante preservada de las inundaciones. Entonces esto también, como de marcadores también
de estos paisajes y además de la conservación, digamos, de estos lugares. A partir de eso, entonces, pudimos empezar a contrastar la diferencia entre las zonas de ocupación, estos cerritos albardones, porque generalmente, ven como se ve aquí, en una crecida, el albardón queda bajo agua, y sin embargo, en la misma crecida, que es un cerrito, que se llama Los Dos Cerros, hay dos cerros uno enfrentado al otro, están preservados de estar sometidos bajo agua, ¿no? O sea, entonces, un poco el modelo también postulado por Bonomo, Politis, o sea, por todo el equipo que trabajamos en el Delta, al ver estas diferencias que en las ocupaciones esporádicas y recurrentes se pueden haber desarrollado en estas zonas de albardones, en cuanto que ocupaciones más permanentes se debieron dar en los cerritos. Entonces podemos integrar a este patrón entonces también estas ocupaciones en albardones. En los albardones lo que vemos es el desarrollo de sitios someros con estratigrafías que no son complejas, pero que además son plausibles de registrar palincestos, obviamente, y que además sufren mayormente procesos erosivos porque las crecientes van borrando registro. A la vez existen diferencias, este es un estudio hecho por Basturre, existen diferencias en la explotación de los recursos, en este caso faunísticos, entre los registros de las secuencias monticulares con respecto a los registros de los albardones. Por otra parte, entonces, tomando en consideración esto de que estas áreas son vulnerables hidrometeorológicamente, nos propusimos evaluar, junto a la doctora Castiñeira, Elena Castiñeira, cuáles podrían haber sido las estrategias sanitarias para, digamos, tener un buen desarrollo ocupacional de estas áreas vulnerables. Entonces comparamos los registros botánicos de los cerritos presentes en la zona continental de Uruguay, en el este-noreste de Uruguay, con respecto a los registros paleobotánicos procedentes de los cerritos de la zona de islas del delta del Paraná. Y obtuvimos diferencias marginalmente significativas entre ambos registros, en los cuales en las islas el registro botánico con propiedades terapéuticas pudo tener en los usos isleños más relación con la cura o el tema de curar o preservarse de dolencias de infecciones y gastrointestinales, aspecto que se contrapone a los usos continentales. Los trabajos desarrollados por el equipo de bioarqueología del Delta nos proporcionaron una buena respuesta a esto, porque realmente existe en el registro bioarqueológico esta diferencia en poblaciones que se vieron más afectadas, estas poblaciones del Delta afectadas por infecciones generalizadas, a diferencia de lo que se está viendo para las zonas continentales del este y noreste de Uruguay. Finalmente, de los aportes a la arqueología regional, los convido a que vean el trabajo de Politis y Bonomo, en la que se propone, ¿no?, que estos grupos cerriteros del delta del río Paraná se inscriben dentro de la entidad arqueológica Goya-Malabrigo, que tendría su filiación arawak. Entonces aquí nos conectamos con este tema de que veníamos hablando desde el principio de este seminario, esta vinculación amazónica de lugares, de las zonas templadas, húmedas, tropicales. Hay algo lo que no me quiero olvidar es agradecer a todo el equipo que ha participado en las investigaciones del Delta Superior del Paraná. Son 2 minutos y termino, menos 1 minuto.
porque realmente es el trabajo interdisciplinario, es una convocatoria por parte de Gustavo y de Mariano a la conformación de un equipo interdisciplinario de investigadores, en los cuales participa la doctora Adriana Blasi como geóloga, los paleobotánicos Mariana Brea, Alejandro Zucol, Milagros Kolovic, el equipo de bioarqueología, la doctora Escabuso, Iván Rapp, de geoarqueología, conmigo Apolinaire, de arqueofauna, Basturre, Laura Basturre, Germán Moreira, en cerámica, Violeta Di Prado, Canela Castro, Carolina Silva, el apellido es Torino, me olvidé su nombre, en geoquímica Claudia Dilelo, en geocronología Florencia Mari, y espero no estarme olvidando de nadie, y por parte del equipo uruguayo que ha participado conmigo en las diferentes publicaciones de estos resultados, Irina Caprepont, Laura del Puerto, Hugo Inda, Andrés Gaspe, Noelia Bartolotto, no quiero olvidarme de Felipe, bueno, un mundo de gente más. Muchas gracias y hasta aquí llegó mi ponencia. Muchísimas gracias, Carola. Agradecemos mucho por tu presentación. Les recordamos que pueden hacer cualquier pregunta mediante el icono que se encuentra en la parte inferior. Al final de las ponencias se efectuarán las mismas para que los muchachos la respondan. A continuación, les presentamos a Andrés Mosquera. Bueno, él nos va a comentar un poco sobre una prospección que se realizó en la subcuenca del río Pachijal, en la zona de Pacto, en las comunidades de San Francisco de Pachijal y El Triunfo, en el noroeste del Ecuador. Andrés, te damos paso. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Buenas tardes a todo el público que nos está viendo. Sí, bueno, pues yo un poco voy a exponer los resultados preliminares de una investigación que estamos realizando como Instituto Metropolitano de Patrimonio en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, bueno, comparto mi presentación y arrancamos. A ver. Listo, un poco estas fotografías para iniciar, es para poner en contexto. Me interesa, o sea, como investigador, el estudiar esta relación entre el ser humano y el medio ambiente, y en este caso me interesa mucho el ecosistema de bosques nublados. Como pueden ver, este ecosistema es predominante en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, y para el periodo tardío, que aquí se denomina periodo de integración, sobre todo lo que se encuentran son este tipo de estructuras, que es lo que ven en esta lámina, en la fotografía inferior, que son montículos artificiales. Ya, bueno, pues se han reportado que hay en este espacio, hay una gran cantidad de montículos, en ciertos lugares hay una importante concentración, pero lo que hemos hecho a partir de 2019 es prospectar algunos lugares que en el territorio todavía no habían sido recorridos antes. Entonces, esta investigación busca hacer nuevos aportes con un enfoque ambiental, de arqueología ambiental, y de esta manera complejizar el conocimiento que se tenía de las sociedades que estaban ocupando el Piedemonte Occidental. Un poco voy a poner en contexto los principales sitios, algunos de los principales sitios en los que se han identificado montículos artificiales en el Ecuador. Es importante mencionar que se han encontrado sitios de montículos incluso desde periodos bien tempranos. Tenemos aquí Real Alto, que está relacionado obviamente con el periodo formativo. Tenemos San Isidro, que está en la provincia de Manabí, es un sitio multicomponente, de igual manera con ocupaciones del periodo formativo. Tenemos La Tolita, bueno, que es obviamente conocido por los montículos artificiales, y esto ya corresponde al periodo de desarrollo regional. Tenemos ya en la Amazonía el sitio El Upano y también Guapula. Y tenemos, bueno, pues sitios muy importantes en la Sierra Norte, y uno quizás de los que más se destaca son Cochasquí, que básicamente son pirámides truncas, y el último al que voy a hacer mención, y es el espacio en el que yo estoy investigando, es el noroccidente de la provincia de Pichincha, del Distrito Metropolitano de Quito, y comparto las imágenes un poco para que vean. En la primera lámina pueden ver
En la primera figura, Real Alto, lo que les mencionaba. A continuación, San Isidro, obviamente un sitio multicomponente con evidencias de ocupación desde el formativo, desarrollo y también en el periodo de integración. Tenemos La Tolita, que está ubicado en la actual provincia de Esmeraldas y también en la parte sur de Colombia. Tenemos los sitios de montículos en Huapula, esto es Amazonía, en la provincia de Morona, Santiago. Y bueno, pues tenemos estos sitios que son de arquitectura monumental que se encuentran en la Sierra Norte del Ecuador, Cochasquí, y en la parte superior ven San Vicente. Esto se encuentra en San José de Minas, que es parte del Distrito Metropolitano de Quito, San José de Minas. Bueno, pues esto ya es un poco ya para ir entrando en el espacio en el que yo estoy investigando. Son este tipo de montículos los que se encuentran ya para el noroccidente. Como pueden ver, el que está en la parte superior es un montículo que tiene rampa. En la anterior veíamos las pirámides truncas que son de filiación Caranqui. Obviamente son montículos con montículos artificiales que también tienen rampas. Los de los yumbos obviamente son un poco diferentes, la arquitectura es diferente, sobre todo la arquitectura en tierra, la arquitectura Caranqui es elaborada en base a bloques de Cangagua, pero bueno, pues hay algunas similitudes, sobre todo en algunos casos, en este caso podemos ver que tienen como apéndices unas rampas de acceso. Son algunos sitios de los más importantes que se encuentran en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, entre ellos esta tola, bueno, es conocido como la tola Granada. Aquí vemos estas dos montículos que son conocidos con el nombre de Naranjo, y aquí está el montículo conocido con el nombre de Manchuri. Entonces, bueno, pues esta investigación ha sido parte de un gran programa de investigación que hemos diseñado en el Distrito Metropolitano de Quito, que nos permite hacer investigación en todo el territorio del DMQ. Y a partir de eso podemos hacer excavaciones arqueológicas y obviamente obtener datos para hacer aportes al conocimiento de las ocupaciones prehispánicas que habitaron en este territorio. Ya un poco me voy a concentrar en el espacio en el que estoy investigando. Como pueden ver, el mapa general del Ecuador, lo que está en verde es el territorio en el que estoy trabajando. También es conocido como la bioregión de la Mancomunidad del Chocó Andino. Está compuesto por las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto, Nono y también Calacalí. Entonces, bueno, pues como pueden ver, es un territorio en el que hay varios ríos que son sobre todo dentro de los más importantes. Está el Alambi y está en la parte baja, como pueden ver, está el río Pachijal, y yo he escogido este lugar para hacer mi investigación. Precisamente ya en la parroquia Pacto es en la que he iniciado los trabajos de prospección arqueológica a partir de 2019, y como resultado tenemos lo que pueden ver en la figura que está en la parte derecha. Son todos estos nuevos sitios que fueron georreferenciados y que en gran medida, o sea, el resultado es que tenemos para la comunidad de San Francisco de Pachijal, tenemos 45 montículos artificiales, entre ellos montículos de forma cuadrangular y rectangular, pero también tenemos otros que vendrían a ser conocidos con el nombre de túmulos, que son de forma hemisférica, son de menores dimensiones y son los que están representados en la simbología con amarillo. Y además de eso hemos registrado terrazas y en algunos casos terrazas asociadas a estructuras con muros de piedra. Esto es interesante porque, bueno, a partir de todo lo que hemos proyectado en GIS, o sea, y haciendo análisis espaciales, empleando sistemas de información geográfica, ya hemos podido ir definiendo cómo hay ciertos patrones, sobre todo en este espacio en el que estamos investigando. Teníamos este sitio que pueden ver en la parte baja de esta cartografía, que están tres terrazas asociadas a estas estructuras con muros de piedra. Entonces era uno de los sitios que más nos llamaba la atención y fue una gran motivación para continuar con las investigaciones en este lugar. De manera general, en estas imágenes ustedes pueden ver a qué me refiero con estos montículos artificiales. Son los que se registraron en 2019 en la comunidad San Francisco de Pachijal. Y algunos tienen incluso, o sea, tendrían de altura entre 2 a 3 metros, incluso algunos mucho más. Pero en este caso es lo que pueden ver, a lo que me refería con los montículos de forma hemisférica, los más pequeños. Estos, bueno, en la literatura se menciona que corresponderían a contextos funerarios. Muy probablemente aquí se encuentren tumbas.
parte de este proyecto igual implica hacer investigación y hacer excavaciones arqueológicas, y estos sitios están identificados y a futuro se realizarán investigaciones en estos sectores. De igual manera, cuando me refiero a terrazas, vemos estos espacios, o sea, cambia drásticamente la pendiente, es una intervención del ser humano. En estas terrazas se pueden ver incluso artefactos en superficie, lo que ven en esta parte de acá de la parte superior, son fragmentos de metate, es decir, artefactos que se utilizaban para moler granos. De igual manera, algo importante que se encuentra son caminos prehispánicos, como pueden ver aquí, estos son los culuncos, que son senderos deprimidos por los que los antiguos pobladores estaban realizando, bueno, se estaban transportando. Este es el sitio que les mencionaba, lo que ven aquí es el sitio San Francisco de Pachijal, esta es la estructura hundida, está como les mencionaba en la parroquia Pacto, y a partir de eso hicimos un recorrido más intensivo en toda la zona y definimos de qué manera está compuesto este sitio. Y este sitio está compuesto por 3 terrazas y las estructuras, la estructura que está en la parte baja cerca del río, que es una estructura subterránea recubierta con muros de piedra. Y como pueden ver, esta sería es como un patrón que se puede encontrar en esa zona. Ya para la comunidad del Triunfo, de igual manera, continuamos identificando montículos artificiales, pero lo interesante es que la comunidad del Triunfo se encuentra muy cerca de Pachijal y ahí, continuando con la prospección, pudimos definir que hay un sitio que fue denominado como el Triunfo 2, que está compuesto por varias terrazas y en la parte baja pudimos registrar estructuras subterráneas con muros de piedra. Como pueden ver también cuando íbamos descendiendo por la pendiente, pasando de terraza en terraza, se iban registrando en este caso fragmentos de manos de moler. Y aquí pueden ver, o sea, uno va descendiendo y está acá el río San José, y como pueden ver aquí está el sitio. Es un sitio, como les digo, son 2 estructuras, fueron cavadas y están recubiertas por muros de piedra. Entonces es un sitio muy interesante precisamente porque se presenta algo similar a lo que ya veíamos en San Francisco de Pachijal, pero en este caso son 2 estructuras con muros de piedra. En esta lámina se pueden ver algunas características. Estos muros de piedras fueron elaborados en base a cantos rodados. Aquí está la fotografía aérea, las 2 estructuras que registramos en este sitio denominado el Triunfo 2. Y esto es algo que es interesante, porque podemos ver un patrón similar tanto en el sitio San Francisco de Pachijal como en este caso en el sitio del Triunfo 2. Es decir, los 2 están compuestos por terrazas y en la parte baja tenemos las estructuras subterráneas o hundidas con muros de piedra. Entonces, bueno, pues para nosotros fue clave realizar más investigación en estos sitios, y debido a que en San Francisco de Pachijal, bueno, hay un problema bastante grave por los temas de minería, la investigación por el momento, o sea, decidimos concentrarnos en el sector del Triunfo, porque ahí hemos tenido un poco más ha sido un poco más fácil el acceso a estos sitios para poder trabajar. De igual manera hemos contado con el apoyo de los propietarios de estos terrenos. En San Francisco de Pachijal realizamos excavaciones en algunos montículos artificiales y sobre todo, bueno, encontramos evidencias se encuentran capas en las que hay material cultural, pero se ha podido definir, por lo menos que hay hasta el momento, se han definido 2 ocupaciones. En algunos casos se ha registrado ya incluso artefactos íntegros, en lo que pueden ver en esta lámina son artefactos de piedra pulida, incluso hachas, en contextos arqueológicos, y esta es la cerámica que se encuentra en la primera ocupación, en la más tardía de San Francisco de Pachijal. Sobre todo las formas que pueden ver son formas abiertas, serían, sobre todo en este caso son cántaros, y se han encontrado también algunos elementos diagnósticos de bases cóncavas. Entonces, en algunos, bueno, haciendo comparaciones, se puede ver claramente cómo este tipo de bases se encuentran en artefactos que se han definido claramente que son de filiación cultural yumbo. Y algo que también es importante, que, bueno, esta cerámica está sobre todo caracterizada por todo en base al análisis mineralógico que se ha hecho,
está compuesto el desgrasante, sobre todo porque tienen inclusiones de plagioclasas, anfibol, cuarzo, óxidos en forma de gránulos de color negro y rojo. Y también incluyen óxidos de hierro, y estos, lo que pueden ver aquí, son unas laminillas de oro, que son propias de estos suelos arcillosos que son parte de este sector. Entonces, bueno, pues nosotros nos preguntamos este tipo de transformaciones del paisaje a qué se deben. Estas terrazas que veíamos ahí, que mencionaba que me parecieron súper interesantes para la investigación, la pregunta es, ¿son habitacionales o son agrícolas? Las estructuras hundidas, ¿qué función tienen? O sea, puede ser más un sitio ceremonial, ¿y qué relación tiene con este tipo de terrazas? Para de igual manera un poco llegar a la afiliación cultural de estas estructuras hundidas, lo fundamental fue iniciar proyectos, o sea, actividades de excavación arqueológica en estos sectores de las terrazas para ver qué materiales encontrábamos. Entonces, hemos avanzado con los trabajos de excavación arqueológica en este sitio denominado el Triunfo 2, y en la parte alta, como pueden ver aquí, estamos realizando excavaciones. Y bueno, pues hemos hecho una excavación por niveles arbitrarios y hemos ido registrando todos los materiales, y lo interesante es que aquí sí ya podemos definir claramente que hay evidencias de dos ocupaciones. La primera que pueden ver aquí está asociada debajo de esta capa de suelo negro, es un suelo, es el horizonte, es un horizonte. ¿Por qué? Porque es la capa del suelo moderno actual, que está conformado por sobre todo materia orgánica en descomposición, es este suelo negro. Debajo ven el interfaz y llegamos a este depósito, que es el depósito cultural, en el que empiezan, o sea, surgen todos estos materiales arqueológicos, entre ellos fragmentos de cuenco, hemos encontrado incluso artefactos líticos íntegros, cuchillos, y pueden ver aquí un poco más la estratigrafía. Y como les menciono, en esta parte, en este depósito sobre todo, es la primera ocupación. Y lo interesante de esta investigación y lo que nos ha arrojado también estas excavaciones arqueológicas es que hemos encontrado evidencias de huecos de poste. Y con eso un poco estamos ya respondiendo a la pregunta que planteábamos anteriormente. ¿Estas terrazas qué función tienen? Son habitacionales, agrícolas, y hemos encontrado estos huecos de poste, e incluso, bueno, pensábamos que podría haber, la pregunta era, ¿podría haber alguna bioturbación o por qué hay estos huecos en este sector? Pero la verdad es que no. Al interior de los huecos incluso encontramos fragmentos de los postes, de la madera. Entonces, bueno, pues de todos estos materiales nosotros hemos obtenido muestras para hacer los análisis pertinentes, pero lo interesante es que aquí tenemos un contexto de un piso de arcilla compactada, y obviamente está asociado a estos huecos de poste. Nosotros continuamos la excavación. Bueno, en esta fotografía aérea de igual manera pueden ver el contexto arqueológico que registramos en esta excavación. Y lo que encontramos en este primer depósito cultural son este tipo de materiales. Es una cerámica sin decoraciones, bastante gruesa. El espesor de las paredes tiene un poco más de 1 centímetro de manera general. Pero ya para lo que encontramos en el segundo depósito cultural, aparecen otras formas, aparecen cuencos, y la cerámica es un poco más delgada. Incluso menor de 1 centímetro. Algunos tienen en el interior, en el interior de la cerámica, es parte de la tecnología, hay ahumados, y esto no se veía en comparación con lo que estaba registrado en el primer depósito cultural. Entonces, por lo menos hasta el momento podemos plantear que para este sitio, el Triunfo 2, tenemos evidencias de dos ocupaciones. Las dos corresponderían, en términos generales, sería una ocupación del grupo étnico conocido como los yumbos, pero lo interesante de esta investigación y lo que nos está arrojando un poco ya preliminarmente el trabajo de campo es que vamos a hablar de dos momentos en los que los yumbos están ocupando este espacio. Ya no vamos a hablar de manera general que los yumbos están ocupando el noroccidente desde el 800 al 1500, sino entender que pueden haber varias fases y varios momentos de ocupación. Y un poco hacia allá, ese es uno de los objetivos grandes de esta investigación. Entonces, también, bueno, pues surge, como les mencionaba, surgen varias preguntas, sobre todo con el tema de la organización sociopolítica de este grupo étnico que es conocido como los yumbos. Se les ha definido como un cacicazgo, pero sobre todo, bueno, más se ha planteado que
están relacionados con unas sociedades que están facilitando los intercambios entre la parte de la sierra con la costa, por la posición, por la zona de transición en la que ellos se encuentran. Pero, o sea, la pregunta que surge es, ¿qué tan complejos son estos cacicazgos, tomando en cuenta que, o sea, hay una gran densidad de sitios arqueológicos en este sector? Y la pregunta también está un poco relacionada con la forma en la que los distintos cacicazgos que están ubicados en este sector participan en esta red de intercambios. Es decir, todos están participando en la red de intercambios. ¿Qué materiales nos podrían dar un poco luces para poder definir esto? Y lo que puedo mencionar es que hasta el momento de las excavaciones que hemos realizado se encuentra muy poca obsidiana en este sector. Y bueno, pues se ha planteado de manera general que la obsidiana es una de las materias primas fundamentales por las que se están realizando los intercambios entre la parte del altiplano de Quito, sobre todo, y la costa ecuatoriana. Pero en este caso de estos sitios que estamos investigando en la subcuenca del río Pachijal, la presencia de obsidiana es muy poca, casi nula. Se han encontrado algunos, sobre todo la materia prima que se encuentra ahí, se han encontrado muy poco basalto, pero la que más aparece son artefactos de sílex y también algo de andesita. Entonces, las preguntas van encaminadas hacia allá. Es decir, si todos estos cacicazgos, ¿cuáles de ellos estaban participando en estas redes de intercambio? Como pueden ver, esta es la gran densidad de sitios arqueológicos que se encuentran en este sector y eso nos obliga también a pensar, como les digo, como comento, en estos temas de complejidad social. Hay sitios en los que, bueno, pues hay más de 100 montículos que están concentrados y que sobre todo, bueno, pues están también conectados por un sistema de culuncos, que son los caminos prehispánicos. Y esto es un poco para hacer algunas comparaciones entre lo que vemos en el sitio que es, entre los sitios que estamos investigando a partir de 2019, que son el sitio El Triunfo 2, que es el que ven en la parte superior izquierda, y también en la parte izquierda, y el sitio San Francisco de Pachijal. Como pueden ver un poco las características de la arquitectura, sobre todo estos muros de piedra están elaborados en base a cantos rodados. Pero esto se diferencia mucho del complejo arqueológico Tulipe, en el que hay una intervención mucho más fuerte, ¿no?, del ser humano. Es un sitio mucho más complejo y que incluso la arquitectura es bastante diferente. Entonces, sobre todo en Tulipe, lo que se puede ver que la piedra está mucho más trabajada y es una diferencia bastante grande con los sitios que yo venía mencionando en esta presentación. Y en gran medida un poco lo que busca esta investigación es complementar la información que se tiene de la arqueología del Piedemonte Occidental, pero también llegar a una interpretación un poco más clara de lo que está también ocurriendo en este complejo arqueológico Tulipe, porque es importante ver que hay estas diferencias bien marcadas, ¿no? Hay varios sitios de arquitectura monumental en el noroccidente, pero Tulipe es uno de los que más se destaca, pero tiene ciertas características y sabemos de manera, bueno, bastante clara, ha sido bien definida que hay una ocupación inca en ese sector. Entonces, lo que estamos planteando es que Tulipe tiene una fuerte influencia inca. Ya para ir cerrando la presentación, bueno, pues está, sobre todo en esta lámina pueden ver todas las personas que han colaborado hasta el momento con esta investigación, y el agradecimiento especial es a las personas de la comunidad, en este caso tanto a las personas de las comunidades como San Francisco de Pachijal y del Triunfo, que han sido o sea, los actores principales de toda esta investigación, que como les comento, un poco el objetivo ha sido avanzar con estos resultados preliminares. Esto recién está empezando. Tenemos este proyecto que está pensado a largo plazo, y el objetivo es obviamente realizar todos los análisis pertinentes para ir definiendo todas las preguntas de investigación, algunas de las que ya se han planteado en esta presentación, pero el objetivo es tener un panorama un poco más integral y apegado a aspectos ecológicos y también ambientales de cómo eran las ocupaciones del ser humano en el pasado en este ecosistema de bosque nublado y en este espacio que es conocido como el Piedemonte Occidental. Bueno, pues yo con esto termino mi presentación y doy paso a la ronda de preguntas.
Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, vamos a continuación a leer los comentarios. Primero está Rodrigo Costa, quien nos comenta, excelente, Carola, muy claro. Mariano Bonomo, felicitaciones, Carola, muchas gracias por la excelente charla. Y para Carola, de parte de Estefano Serrano, para fechar los eventos de construcción y adecuación de montículos, hubo problema con los carbones y sus resultados que pudieron provenir de distintos horizontes de suelo y depósitos fluviales removidos para erguir las estructuras de los montículos. No, ciertamente que no, porque justamente en esa diapositiva que presentaba de la correlación, lo que tuvimos mucho en cuenta, creo que la mejor asociación muestra evento, la da también los fechados en restos óseos humanos. Por lo cual, no, básicamente no nos enfrentamos a esa problemática. Tuvimos un buen control cronológico, y es muy clara la asociación, cosa que a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, a ver si les puedo poner en compartir pantalla, quiero mostrarle que, por ejemplo, cuando fechamos un nivel límnico, ay, a ver, quiero ir, ups, no sé, bueno, me la había... cuando fechamos el nivel límnico, por ejemplo, que está sepultado por 2 metros de capa de aluvio, tuvimos una cronología de 3.000 años, cuestión que nunca obtuvimos cronologías mayores a los 2.000 años en las estructuras monticulares que venimos datando. No tenemos, y ya te digo, bien correlacionada con, aquí está, a ver. Aquí, ¿no? Aquí tenemos un fechado de este nivel léntico marginal próximo a una de las estructuras fechadas. Esta estructura como máximo tuvo una edad radiocarbónica de casi 1900, y fíjate que el lugar que podría haber estado disponible para la extracción dio casi 3.000 años. No nos enfrentamos a esa problemática. Muchas gracias, Carola. De parte de Jacqueline Carrillo, excelentes presentaciones, felicitaciones a los expositores. Por favor, espérenme, déjenme revisar. Ya. De parte de Melvin Garzón, ¿han podido establecer los grupos de intercambio con respecto al material lítico o han podido encontrar las fuentes primarias de dicha materia prima? Esto es para Andrés. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Como les comento, la investigación está en curso y lo que he podido ver un poco de todo el trabajo de prospección y de excavación, seguramente de lo que más estamos encontrando y registrando son materias primas locales. Y eso es interesante para definir cuál es la función de estas sociedades en estos intercambios interregionales. Porque, o sea, como comenté en la presentación, o sea, se asume un poco que estos intercambios en gran medida se dan por el intercambio de la obsidiana que va desde la sierra hacia la costa. Pero, o sea, ¿qué papel juegan en realidad los yumbos? Ellos también pueden ser pensados y entendidos de otra manera, no solamente quizás como, o como se los ha definido ya en el pasado como una sociedad de comerciantes, sino pensarlos como quizás si tienen una economía de autosuficiencia. Es decir, ellos pueden incluso haber sido parte importante en el proceso de domesticación de ciertas plantas y de igual manera para la obtención de ciertos recursos. Entonces, en este caso, un poco lo que yo veo en los sitios que están en la subcuenca del Pachijal, es que no hay incluso esa dependencia o de lo poco bueno de la información que tenemos,
de acceder a la obsidiana que está en la parte cerca del altiplano de Quito. Ellos están transformando, o sea, aprovechando las materias primas que están cerca de su territorio para transformarlas y elaborar los artefactos. Entonces, un poco lo que puedo ya para cerrar esta respuesta es mencionar que, bueno, pues la investigación está en curso, pero ya tenemos algunas pautas o algunas líneas que ya nos van dando algunas ideas, ¿no? Y la idea es seguir avanzando para llegar a estas definiciones. Gracias, Andrés. A ver. Acá tenemos otra pregunta. ¿Están y sus horizontes? Ya que las raíces en los bosques tropicales suelen ser espesas e intrusivas, lo cual genera un descenso de fragmentos culturales desde los horizontes superiores. ¿Qué datos te sugieren que la madera encontrada en los hoyos es una viga de una vivienda o, en su caso, una raíz putrefacta? Sí, bueno, es por un poco ya la caracterización que hemos hecho, pues hicimos obviamente todo este trabajo de caracterización en campo y lo que les puedo mencionar es que en algunos de los perfiles de la excavación se veía claramente que sí hay una alteración debido a las raíces de los horizontes que están en la parte superior, pero en este caso el contexto que nosotros tenemos hay el límite de contacto entre cada uno de los depósitos es regular, no se puede ver que haya alguna alteración. Y ya en el contexto horizontal, justo en ese lugar que fue definido como un rasgo arqueológico, hay muy poca presencia de raíces. Entonces llama bastante la atención que hayamos encontrado en los huecos de poste este tipo de elementos, ¿no? Encontramos, como les digo, un fragmento de madera, entonces es bastante interesante. Y obviamente, bueno, pues les digo, son avances preliminares. Para mí fue genial un poco generar, haber participado en la organización de este evento, porque la idea es un poco también socializar los resultados y el trabajo que venimos haciendo como instituto, para que de igual manera dentro del público esta información tenga acceso a la comunidad con la que estamos trabajando. Y obviamente esto va a continuar y la idea es que una vez que ya tengamos los resultados y los datos duros, vamos a comprobar todo lo que estamos planteando, pero la idea es eso, ¿no? Ya tenemos algunas ideas que ya nos sugieren ciertas conclusiones, entonces va por ahí. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta, por favor. Es de Fernando Ortiz. Andrés, dependiendo de la cerámica que se está encontrando, ¿a qué cacicazgo se les asocia los sitios presentados? Gracias por la pregunta. Bueno, es lo que también ya mencioné en la presentación. Serían la afiliación cultural de estos materiales es Yumbo. Lo que estoy planteando un poco, ya tengo estas ideas, es que por lo menos en este sitio, el Triunfo 2, hay dos ocupaciones. Las dos serían Yumbo, pero habría que ver ya con los fechados radiocarbónicos en qué momentos, a qué momentos corresponden, pero está bastante ya un poco claro en base a la estratigrafía y también con los resultados preliminares de los análisis de los materiales. Algo que también me parece interesante comentarles es que el trabajo de campo en el Triunfo 2 lo realizamos hace una semana, entonces las fotografías que ustedes vieron de ya los dibujos de la cerámica lo hemos venido trabajando con mi equipo durante esta semana. Un poco fue la idea también presentar esto ya en esta exposición, en esta conferencia, pero lo interesante también fue que hemos venido trabajando en este contexto de pandemia, es decir, a pesar de todas las dificultades y la complejidad, bueno, de esta situación que estamos atravesando, hemos podido realizar el trabajo de campo y hasta el momento continuamos, es decir, tenemos todas las medidas de bioseguridad para poder seguir haciendo arqueología en este contexto de pandemia, hacer trabajo de campo. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Alguna acotación de Carola o Andrés? No, por mi parte, agradecerle a Andrés la exposición y este intercambio
súper bueno y agradecerle a ustedes la organización y el desarrollo de esto. Y por mi parte, nada, eso, felicitarlos. De igual Listo. manera, muchas gracias. Yo también quería, mencionar algunas palabras. Sobre todo, gracias, Carola, por apoyarnos en la organización de este evento. Muy, muy interesante tu presentación. Bueno, pues ha sido genial contar con la participación de, bueno, varios ponentes extranjeros, en este caso Eduardo Góez Neves, estuvo también Guillermo Mongueló. Y para ti, Carola, el más sincero agradecimiento. Muchas gracias por tu colaboración. A las órdenes. Muchísimas gracias a todos. De parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio, les agradecemos. Hasta una próxima ocasión.